Ha-Yun se sentó en silencio en la enorme habitación, sus manos crispadas sobre sus rodillas. La luz del gran candelabro en el techo se reflejaba en el impecable traje blanco ceremonial que llevaba puesto, un símbolo de pureza y devoción que no significaba nada para él. Frente a él, el espejo reflejaba el rostro de un extraño, un joven de ojos vacíos y labios apretados, intentando contener la ira que ardía en su interior. La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo su ensimismamiento. Un sirviente entró, inclinando la cabeza en señal de respeto. Joven amo, es hora. Ha-Yun no respondió. Sus nudillos se volvieron blancos mientras cerraba los puños con fuerza. Su cuerpo se sentía pesado, como si cada paso que diera fuera un eslabón más de la cadena, que lo arrastraba a un destino del que no podía escapar. El largo pasillo alfombrado en rojo lo conducía al lugar que más temía, el salón de bodas. Allí, entre cientos de invitados que observaban con expectación, Eric ya lo esperaba. Vestido con un traje negro impecable, su porte era imponente, su presencia sofocante. Alto, de mirada fría como el hielo, exudaba una autoridad que hacía temblar a cualquiera. Sus ojos se posaron sobre Ha-Yun con un escrutinio calculador, sin sorpresa, sin compasión, solo una posesividad absoluta. Ha-Yun sintió un escalofrío recorrer su espalda. No quería casarse. No quería ser un simple peón en los juegos de poder de su familia, pero las miradas de sus padres desde la distancia eran una advertencia silenciosa. No tenía elección. Sus pasos se hicieron más lentos. Si se daba la vuelta ahora, si salía corriendo, tal vez podría huir. Pero antes de que pudiera siquiera intentarlo, una mano helada se cerró alrededor de su muñeca. Ni se te ocurra huir. La voz de Eric era un murmullo bajo y amenazante contra su oído. Ha-Yun se tensó, sintiendo la fuerza de aquel agarre que lo mantenía prisionero. La ceremonia comenzó. Cada palabra pronunciada era como el sonido de una puerta cerrándose a sus espaldas, encerrándolo en una jaula de oro de la que no había escapatoria. Pero mientras Ha-Yun levantaba la vista, encontrándose con el penetrante azul de los ojos de Eric, vio algo más allá de la frialdad y el control. Algo fugaz. Algo que no alcanzaba a descifrar. Y por primera vez, se preguntó si realmente era el único atrapado en este destino impuesto. El eco de las palabras del oficiante se perdió en el aire, ahogado por el sonido del latido acelerado en los oídos de Ha-Yun. Su boca estaba seca, su respiración contenida. Todo en la ceremonia transcurría como estaba planeado, como lo había decidido su familia, como Eric había aceptado sin objeciones. Los votos fueron pronunciados, palabras sin significado para Ha-Yun, pero que sellaban su destino con una cadena invisible. Eric sostuvo su mano con firmeza al deslizar el anillo en su dedo, sus ojos clavados en él, como si estuviera marcando su propiedad. Ha-Yun quiso apartarse, quiso gritar, pero la presión de las miradas sobre él lo mantenía inmóvil. Un beso. El cierre de la ceremonia. Eric se inclinó, sus labios apenas rozando los de Ha-Yun, en un gesto que no era tierno ni considerado, sino un recordatorio de lo que era ahora, suyo. Los aplausos resonaron en la sala, pero Ha-Yun apenas los escuchó. La mansión de Eric era tan majestuosa como fría. Piedra pulida, ventanales inmensos, y una estructura que, más que un hogar, parecía una fortaleza. El silencio era lo único que los acompañaba, cuando la puerta del dormitorio matrimonial se cerró detrás de ellos. Ha-Yun permaneció de pie en la entrada, con la mirada baja, la tensión evidente en su cuerpo. No tenía intención de hablar. Eric tampoco parecía apurado por romper el silencio. Siéntate, ordenó finalmente, quitándose la chaqueta y dejándola sobre una silla. Ha-Yun no se movió. Eric soltó un suspiro y avanzó hacia él. Cada paso que daba lo hacía sentir más acorralado. No voy a forzarte.
dijo deteniéndose justo frente a él. Pero entiende esto, Hayun. Lo que sucedió hoy no se puede deshacer. Desde este momento, eres mi esposo. Las palabras cayeron como un peso sobre sus hombros. ¿Y qué significa eso para ti?, murmuró Hayun con resentimiento. Eric lo miró en silencio antes de responder. Significa que estás bajo mi protección. Hayun sintió que algo dentro de él se retorcía. No necesito tu protección. Lo necesitarás, replicó Eric con calma, pero con la certeza de alguien que sabía algo que Hayun no. Un escalofrío recorrió su espalda. Los días pasaron en una rutina silenciosa y forzada. Hayun evitaba a Eric tanto como podía, limitándose a responder lo estrictamente necesario. Pero Eric no lo presionaba. No intentaba forzar su cercanía, aunque su presencia siempre se sentía ineludible. Sin embargo, la tensión entre ellos no era lo único inquietante. Una noche, mientras caminaba por los jardines de la mansión, Hayun sintió que alguien lo observaba. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando notó una sombra moverse entre los árboles. Giró rápidamente, su pulso acelerado. ¿Quién está ahí? Silencio. Solo el murmullo del viento entre las hojas. Pero Hayun sabía que no estaba solo. Cuando volvió al interior de la casa, se encontró con Eric esperándolo en el vestíbulo. Sus ojos afilados lo recorrieron con intensidad. ¿Dónde estabas? En el jardín, respondió Hayun, sin poder ocultar la inquietud en su voz. Eric frunció el ceño. No vuelvas a salir solo de noche. ¿Por qué? Porque no todos quieren que este matrimonio funcione. Hayun sintió un nudo en la garganta. ¿A qué te refieres? Eric se acercó lentamente, su expresión impenetrable. A que no todos están felices con nuestra unión, y no dudarían en hacer algo para deshacerse de ti. El aire se tornó denso. Hayun tragó en seco. Tal vez había pensado que Eric era su mayor enemigo, pero ahora comprendía que lo que lo rodeaba era mucho más peligroso de lo que había imaginado. El silencio entre ellos se hizo insoportable. Hayun clavó la mirada en Eric, buscando alguna mentira en sus palabras, algún indicio de manipulación. Pero la seriedad en sus ojos helados no dejaba espacio para dudas. ¿Quieres decir que alguien quiere matarme?, preguntó Hayun, sin poder ocultar el temblor en su voz. No sería la primera vez que envenenan a un cónyuge para anular un matrimonio inconveniente, respondió Eric con frialdad, como si hablara de algo cotidiano. Hayun sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su familia lo había vendido a Eric como parte de un acuerdo empresarial, pero nunca había pensado en lo que esto significaba en el mundo de Eric. No solo había sido entregado a un esposo no deseado, sino que ahora era un blanco. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, susurró Hayun. Eric lo miró fijamente antes de responder. Porque no quería asustarte. Hayun rió, sin humor. ¿Y crees que no saberlo me habría salvado? Number, pero al menos no te habrías pasado las noches en vela pensando en ello. El enojo de Hayun se encendió. ¿Qué clase de lógica es esa? Eric se frotó la sien, exhalando lentamente. Hayun, entiende algo. Mi mundo no es como el tuyo. Aquí, un matrimonio no es solo un contrato, es un movimiento estratégico. Al casarte conmigo, te convertiste en una pieza clave en el tablero. Hay personas que preferirían verte muerto antes que permitir que nuestra alianza se fortalezca. La realidad lo golpeó con fuerza. Hayun no solo estaba atrapado en un matrimonio sin amor, estaba en peligro. Desde esa conversación, la vida de Hayun cambió. Eric le impuso restricciones. No podía salir de la mansión sin escolta. Las puertas se cerraban con seguridad cada noche, y los sirvientes parecían más guardias que empleados. Se sintió más prisionero que nunca. Una noche, incapaz de dormir, decidió recorrer los pasillos silenciosos de la mansión. La enorme casa, con sus lámparas tenues y sombras alargadas, tenía un aire fantasmagórico.
Pasó junto a la biblioteca y, para su sorpresa, vio luz dentro. Con cautela, empujó la puerta y encontró a Eric inclinado sobre un escritorio, revisando documentos con expresión tensa. Ha-Jun cruzó los brazos. «¿No duermes?» Eric alzó la vista, sorprendido por su presencia. «¿Tú tampoco?» Ha-Jun dudó por un momento antes de acercarse. «Dime la verdad», murmuró. «¿Me protegerás de verdad? ¿O solo soy una pieza desechable en tu juego?» Eric cerró la carpeta que estaba revisando y lo miró con intensidad. «Si fueras desechable, ya estarías muerto». Las palabras lo hicieron estremecerse. «Entonces, ¿qué soy para ti?» Eric se levantó lentamente, caminando hacia él con pasos calculados. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Ha-Jun sintió el calor de su cuerpo y la gravedad de su presencia. «Aún no lo sé», susurró Eric. «Pero no dejaré que nadie te toque». Ha-Jun contuvo el aliento cuando Eric levantó la mano y rozó su mejilla con la yema de los dedos. Su toque era frío, pero su mirada tenía algo diferente esta vez. Algo que Ha-Jun no supo descifrar, no supo. Por primera vez, el miedo que sentía no era solo por su vida, sino por lo que este hombre era capaz de hacerle sentir.